volvemos y es un placer saludar, como siempre, al doctor Jaime Castellanos, director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque. Doctor Castellanos, como siempre, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Jenny. Buenos días, Paula. Doctor, bueno, tenemos entonces hasta el momento 248.976 casos de contagio y fallecidos en nuestro país 8.525. Estas cifras, ¿usted cómo las ve? ¿Era lo que esperábamos de la llamada curva? ¿Estamos sobrepasados? ¿Es normal? Pues si era lo que esperábamos, mal digo, porque insisto en que el desconfinamiento que comenzó hace varias semanas, pues aumenta el número de contagios y de contactos, y de contagios. Las personas en sus actividades laborales, en sus actividades normales del día a día, o casi normales, pues aumenta el número de contagiados. La curva estaba detenida mientras las personas están en cuarentena o están confinadas, y entonces al desconfinar comienza otra vez el proceso de contagios y la curva vuelve a retomar su velocidad normal. Y estamos esperando el impacto real que tienen las medidas de autocuidado. Es muy importante esto porque al desconfinar se confía en que las personas que salen nuevamente a las calles a trabajar o a retomar sus actividades diarias, pues lo hagan de la manera más adecuada posible, manteniendo las actividades y las acciones de autocuidado mucho más robustas. Es decir, el hecho de que se desconfine no significa que es que el virus no está, sino que lo que estamos es garantizando que las personas que salgan a ejercer sus actividades comerciales o laborales lo hagan de una manera muy consciente y asumiendo las conductas de autocuidado mucho más estrictamente. Y por eso debemos empezar, o hemos venido haciéndolo, retomar la actividad laboral, pero aumentando la restricción en los contactos, el distanciamiento personal, lavado de manos y uso de tapabocas permanente. Doctor Castellanos, vemos que las cifras de fallecidos en Colombia, por supuesto, nos duele cada una de esas vidas que se pierde. No llega a esos niveles de miles de fallecidos diarios que alcanzamos a ver en su momento en Europa. ¿Por qué? ¿Esto tiene que ver con que quizá podemos tener un subregistro de esos fallecidos o puede tener que ver con que el virus sí se está haciendo más contagioso pero menos letal? No hay ninguna evidencia de que el virus esté cambiando su forma de transmisión en términos de cuántos fallecidos causa. El porcentaje en general en todo el mundo es muy similar, entre el 2 y el 3, 4% dependiendo. Lo que sucedió en España y en Italia y en Francia fue que las medidas se tomaron tardíamente y el pico de contagios fue demasiado abrupto y por lo tanto el porcentaje de fallecidos que se mantiene igual, es decir, aproximadamente entre el 2 y el 4% de los detectados, no el total de la población, sino de las personas que se detectan, pues el número de fallecidos aumenta significativamente. Realmente aquí el indicador más importante es cuántos fallecidos por millón de habitantes. Y eso sigue siendo una preocupación, porque si bien es cierto, el número total de fallecidos no pareciera ser muy grande, para un país como Colombia de 50 millones de habitantes, la cifra sí pareciera ser un poco alta, es decir, estamos alrededor de 8.000 fallecidos por 50 millones de habitantes, es decir, estamos hablando aproximadamente de una tasa entre el 4 y entre 4 por millón de habitantes. Entonces, pues no es sencillo la situación, hay que tener cuidado, porque las cifras, si bien es cierto, insisto, en que el número total no puede ser no muy grande, a pesar de que es dolorosísimo, efectivamente, 8.000 personas fallecidas en menos de 3 meses, pues no es una cifra normal para ningún país. Sin embargo, la tasa viene creciendo y eso tiene que ver con el aumento del número de contagios, pero también con una situación y es el hecho de que se están haciendo más pruebas y se están detectando más personas. Eso es importante, porque en algún momento, por ejemplo, el gobierno Trump dice, no hagan más pruebas porque entre más busquen, más encuentran. No es cierto, hay que buscar las cadenas de contagio, porque las cadenas de contagio terminan obligatoriamente siempre llegando a una casa donde hay un adulto mayor o una persona con susceptibilidad o con riesgo diferencial para enfermarse gravemente y fallecer.
Doctor Castellanos, una noticia que por supuesto nos esperanza a todos y es el de la vacuna. Entonces hemos tenido la noticia con la farmacéutica Moderna la semana pasada, la Universidad de Oxford. ¿Qué tan adelantados realmente estamos en la vacuna, estos distintos laboratorios, para que la podamos tener rápido? Y en ese caso, ¿Colombia estaría preparada, se está preparando para poder tener acceso a estas vacunas en caso de tenerla rápido? Pues las vacunas realmente hay que tener una esperanza moderada con ellas, porque las vacunas han venido, si bien es cierto, han venido avanzando muy rápidamente, de manera muy eficiente, demostrando calidad algunas de ellas. Necesitan pasar por el reto más importante de una vacuna y es demostrar que son eficaces, es decir, que en una población vacunada grande protege a las personas vacunadas comparadas con unas personas que no han sido vacunadas. Y ese estudio, que son los estudios fase 3 que ustedes han escuchado, hasta ahora están empezando. Y deben durar al menos 3 meses o 4 meses el solo estudio. O sea, tenemos muy buena energía con que las vacunas, con que Moderna, con que la de Oxford, con que la China pueden tener algún tipo de beneficio real. Pero eso tiene que demostrarse. Y hasta ahora el aceleramiento en las investigaciones también nos pone en un riesgo de por el afán, no detectar los problemas reales de los prototipos de vacuna. Hasta ahora tenemos prototipos que funcionan relativamente bien, tenemos prototipos de vacunas que demuestran que son eficaces porque generan anticuerpos, porque protegen, no porque protegen, porque no sabemos si protegen o no, a 500 personas, a 200 personas, y eso está bien porque eso se llama fase 2, y así tiene que hacerse. Pero no sabemos, por ejemplo, cuando se ponga masivamente 1 millón de vacunas, 2 millones de vacunas, 5 millones de vacunas, entonces, ¿cuáles personas realmente en cuáles personas se van a causar problemas por la vacuna? Estamos inoculando. Una vacuna es un problema muy serio. Una cosa que es supuestamente inocua en personas sanas y que podrían tener efectos adversos. Y eso hay que investigarlo. Hasta ahora los efectos adversos son suaves, fiebre, malestar general, dolor en el sitio de la inyección, pero cuando se pongan 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones o 500 o 1000 millones de vacunas, ¿cuántas personas van a aparecer con un efecto adverso a la vacunación? Esas son cosas que hay que evaluar y ese es el momento más crítico, sí. Y eso es la seguridad a gran escala, que es la que se está evaluando en este momento en los estudios fase 3. Entonces, claro, tenemos mucha esperanza doctor que la cosa va a funcionar, pero a largo plazo, no va a ser a corto plazo, a mediano plazo más bien. Y ya que nos metemos, doctor Castellanos, en este tema de las vacunas, pues se reveló cuál sería el protocolo de distribución una vez la vacuna esté lista y llegue a Colombia. Primero, esa vacuna estaría disponible para el personal médico, que es el que está como más expuesto, luego los mayores de 70 años, después las personas con comorbilidades. ¿Cuál sería, o mejor, cuál es entonces en ese escenario la realidad para el resto de colombianos, para esos colombianos sanos que van a después querer vacunarse? ¿Nos va a tocar esperar cuánto tiempo? Sí, es muy desafortunado por varias razones. La primera, obviamente, es que las industrias farmacéuticas están haciendo ya negociaciones con aquellos que tienen el poder de comprar la vacuna. Ustedes escucharon que hace poco Estados Unidos se comprometió con la vacuna de Oxford a comprarle 300 millones de dosis inmediatamente. Y por anticipado las pagó, es decir, 2.000 millones de dólares, sí. que está por encima de cualquier presupuesto de cualquier país como este. Colombia se gasta, ayer leíamos en las noticias, Colombia se gasta 50 millones de dólares en vacunas para todo el país cada año, 50 millones de dólares. Y aquí estamos diciendo que Estados Unidos aportó 2.000 millones de dólares como un prepago a la vacuna de Oxford. Sí. O sea, la situación también tiene que ver no solamente con las condiciones de calidad y todo eso, sino la posibilidad de acceso real. Lo que está proponiendo el Ministerio de Salud, que está adecuado, así tiene que hacerse, así se ha hecho durante muchísimo tiempo, se ha hecho de manera adecuada en términos de comprar las vacunas a través de un fondo especial, mundial, sí, que garantiza acceso equitativo, pero acceso equitativo significa que es los remanentes de las vacunas después de que se hayan entregado las vacunas a aquellos que han facilitado la evolución y la investigación de la vacuna original. Claro. O de esta vacuna o de otras vacunas, sucede siempre igual. Entonces, lo otro es que los criterios para escoger cuáles son los primeros vacunados, esos están definidos hace muchísimo tiempo, desde hace más de 20 años,
Este asunto de las pandemias viene siendo trabajado por la OMS desde hace muchísimo tiempo, desde hace 30, 40 años, porque es un proceso, eso es una situación que ocurre naturalmente cada cierto tiempo en el mundo. Entonces la OMS ha venido preparándose y tiene definidos los criterios. Primero el personal de salud porque está atendiendo y es personal prioritario, las enfermeras, las auxiliares de enfermería. Es decir, todo el mundo plantea a los médicos qué pesar, qué pobrecitos, qué tanto problema. Las auxiliares de enfermería son el principal grupo de riesgo y es el mayor número de fallecidos en el personal de salud. Entonces hay mucho personal de salud que tiene que estar vacunado primariamente. Doctor Castellanos, una última pregunta para una respuesta rápida. ¿Usted está de acuerdo con la propuesta del alcalde de Medellín de solicitar a Cuba una brigada médica para atender aquí en Colombia a pacientes con COVID? Pues esta es una situación que ha sido muy debatida ayer entre el gremio médico, efectivamente. Aquí la preocupación realmente es quién tiene la capacidad de manejar una sala de cuidados intensivos y quién tiene la formación y entrenamiento. Realmente se debería pedir ayuda porque lo real es que hay un retraso histórico en la capacidad instalada y en la capacidad de personal de salud asociado a las unidades de cuidados intensivos. Realmente no es tanto que sea cubano, porque es que ya están diciendo que es que le van a inyectar el comunismo por las venas, sino que realmente el problema es definir realmente quién está en capacidad y entrenado adecuadamente para ayudar en una epidemia y en una situación de crisis como la actual. Entonces, yo creo que no importa el país, lo que importa realmente es quién tiene el entrenamiento, y si los cubanos no lo tienen porque dicen, no, las facultades de medicina están atrasadas, pues no deberían ser ellos, pero no es un problema de que sean cubanos o no cubanos, sino el personal de salud correctamente entrenado para que lo haga adecuadamente. Doctor Jaime Castellanos, como siempre, un placer tenerlo aquí en Red Más Noticias. Una feliz semana para usted. Con mucho gusto.